Buenos días, amigos de Objetiva Comunicación Creativa. Bienvenidos a su espacio de información y análisis de los grandes temas nacionales para usted, el ciudadano de la calle. Y hoy, como todas las semanas, tenemos a nuestra internacionalista, nuestra especialista en política exterior, en temas internacionales, Arlene Ramírez Uresti. Ella es egresada del Tecnológico de Monterrey. Y hoy vamos a hablar sobre la visita del presidente de la delegación mexicana a Washington, donde se reunieron con los presidentes, los tres mandatarios, Estados Unidos, Canadá y México, y también las delegaciones de los tres países para abordar varios temas, firmar varios memorándums o acuerdos, y nos va a platicar Arlene al respecto. Arlene, buenos días, bienvenida. Octavio, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, como siempre, y un saludo a todo el auditorio. ¿Qué balance tienes de la visita de la delegación mexicana, de la visita del presidente a Washington? Yo creo que debemos de tomar con mucha reserva lo que vemos en los diarios nacionales, sobre todo en algunos, en donde se evalúa como exitosa la visita, ¿no? Si bien es cierto, adelantarnos a los resultados de esta visita y a los compromisos que se adquirieron, pues sería lo más conveniente. Sin embargo, leyendo ayer el press release, ¿no? O este comunicado de prensa que hace la Casa Blanca, pues vemos por un lado con tranquilidad la intervención de los Estados Unidos en temas súper importantes para la agenda nacional, como lo es, por ejemplo, la seguridad, ¿no? Hay varios párrafos en donde se enfatiza la preocupación de Canadá y de los Estados Unidos por el incremento en el tráfico de opioides que van desde México hacia la región del norte. También se habló, por ejemplo, y se firma una declaratoria conjunta en la que se inicia un nuevo mecanismo de cooperación en temas de seguridad que, digamos, podría entenderse sustituye a la iniciativa Mérida sin el fondeo de los Estados Unidos ni de Canadá, sino con el compromiso de México de adoptar, ¿no? Y de permitir la intervención de los Estados Unidos en temas de seguridad. Otra cosa bastante interesante es, por ejemplo, el énfasis que se pone en el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y en los temas de derechos laborales para poder echar a andar este aletargado TEMEC que, como bien sabes, pues está adormecido desde el inicio de la gestión de Joe Biden. Algo que resalta también bastante y de lo cual no se ha hablado en México es el tema de las energías renovables, el compromiso que adquirió México para antes de que termine el 2021 terminar con los subsidios a la industria petroquímica, ¿no? de combustibles fósiles, así tal cual lo dice la declaratoria conjunta que firmó el gobierno de México, y además se compromete a mantener los proyectos de energía renovable y energías limpias en beneficio de la región. Hay un párrafo bastante interesante, Octavio, auditorio, respecto al daño que se le ha hecho al tema ambiental, ¿no? Y climático desde los países del sur, o sea, incluyendo por supuesto a México, ¿no? En cuestión de impacto en el calentamiento global, y se hace el compromiso de adoptar todas las normativas de la Organización Mundial de la Salud en temas de vacunación, en aceptación de las vacunas oficiales y en la vacunación masiva a la población de la región. Entonces, si hacemos ese balance y esa lectura, pues es un discurso completamente disímil a lo que estamos viendo en los medios nacionales. Algo que también llama la atención es la nula cobertura de la cumbre en los medios estadounidenses y canadienses. No hay primeras planas respecto a esto, además no hay ningún pronunciamiento ni ninguna declaratoria que hable del programa Sembrando Vidas, como lo dijo el canciller Ebrard. Al contrario, se habla de un programa, de un compromiso nacional, ¿no? De cada una de las naciones para poder ayudar a la reforestación, pero para nada se habla de que Estados Unidos invertirá en ese programa en México, sino todo lo contrario. Y algo que destaca bastante, pues es justamente el que hoy la cobertura está centrada en
el traspaso de poderes a la vicepresidenta Kamala Harris por esta colonoscopia que se está llevando a cabo en estos momentos para el presidente constitucional de los Estados Unidos, lo cual por supuesto le quita un impacto impresionante a la cumbre del día de ayer y en México, pues para mover la atención hacia la cumbre y hacia los acuerdos que están detrás, ¿no? Tras bambalinas y lo que esto se firmó, pues se está hablando de una visita exitosa cuando al presidente de México se le ha dejado mucha tarea, se le mandó de regreso a casa con unas encomiendas muy puntuales y lo que habrá que seguir de cerca es la reacción y ahora que el canciller vaya a rendir cuentas al Congreso mexicano, ¿no? Sobre esta visita, bueno, ¿qué impacto tendrá sobre la reforma energética, sobre los temas de energías limpias, sobre la inversión que hay en la refinería y en Pemex cuando es un compromiso abierto que antes de que termine el año se terminen los subsidios a esa industria? Llama la atención, tú ahorita que nos platicas de este balance, que en los medios se publica hoy que el canciller dijo que nunca se tocó el tema energético, pero tú dices que hasta suscribieron un convenio. Así es, está escrito en el comunicado de prensa de la Casa Blanca. Particularmente hay un apartado respecto a cambio climático, respecto a energías renovables, a sustentabilidad y al apego total de las tres naciones a los compromisos adquiridos en la última cumbre de G20 y de la COP26, de la que hablábamos la semana pasada y en la cual México, por supuesto, no suscribió de entrada ningún acuerdo. Y el día de ayer, en este comunicado de prensa, claramente se establece que México, Estados Unidos y Canadá acordaron adoptar de forma regional todos los acuerdos en favor de la limitante o el detener, digamos, este incremento de 1.5 grados Celsius, ¿no? En la temperatura global de la Tierra. Nos llama también la atención mucho que, como tú bien dices, en los medios internacionales no se publicitó mucho la reunión de los tres mandatarios. ¿No será porque realmente fue más bueno, salvo lo que se maneja por abajo de la mesa, las pláticas que nadie sabe, que nadie estuvo, más que los presidentes, ¿no? ¿No será que nunca hubo un pronunciamiento en lo diplomático, en lo protocolario, un pronunciamiento fuerte que diga, bueno, nos comprometemos a esto, de avanzar en tal cosa o en esto? Porque el presidente incluso proponía, ¿no? Hacerle frente a China. Y de hecho, digo, que va en un sentido totalmente contrario a lo que dijo en algún momento en otros foros, ¿no? Y lo que el canciller en algún momento también propuso. En realidad, lo que sucede es que atrás de este pronunciamiento oficial que da la Casa Blanca el día de ayer, pues hay una serie de mesas de trabajo de las cuales tampoco se ha hablado y en las cuales el primer ministro Justin Trudeau de Canadá estuvo cabildeando con los congresistas norteamericanos mucho antes de que llegara el presidente López Obrador a Washington, ¿no? Para tratar justamente esta vinculación bilateral. A México le faltó no solamente el tiempo, sino ese cabildeo previo, ¿no? Como se llama en términos legislativos, el quid pro quo, que se debe hacer previo a una reunión y que justamente fue pues una reunión pareciera no solamente improvisada, sino de bote pronto por los temas de salud del presidente Joe Biden. Hay una gran especulación respecto a este tema, pero también sobre sus niveles de aprobación y el que la popularidad del presidente ha caído súbitamente en las últimas semanas. De ahí entonces la urgencia de levantar y de reactivar la economía. Una constante en el pronunciamiento de la Casa Blanca respecto a la cumbre es la gran preocupación que tienen los tres países por la reactivación económica. Y justamente respecto a China, pues se habla del problema en la cadena de suministros, que como tú sabes, pues viene agravándose el problema. Para 2022 las proyecciones no son nada favorecedoras en términos de cadena de suministros y principalmente pues viene la crisis, ¿no? Tanto energética como comercial, derivada de un alentamiento, digamos, o de una pausa importante en la dinámica comercial de China. Por eso es que a México hoy le conviene mucho más dinamizarse a través de la región que a través de los tratados que tenemos firmados con China. México es parte del TPP
¿no? de esta alianza Transpacífico, que por supuesto permitió la entrada masiva de productos provenientes de Asia y que hoy pues ya no le conviene tener, no solamente por cuestiones económicas, sino porque pues no hay materia prima, no hay muchas mercancías en los supermercados mexicanos que venían de las economías asiáticas y que por eso hoy pues más bien nos conviene voltear nuevamente hacia el norte y tomar la misma postura, ¿no? que nos marcan los Estados Unidos respecto a China. De la tarea que le dejaron al presidente, como tú nos marcas, ¿qué es lo que más, no más, cuál sería lo prioritario para México? ¿Y hubo algún beneficio para nuestro país en esta reunión? Sí, por supuesto. Yo creo que algo que nos debe dejar bastante tranquilos es que el nivel de involucramiento que se ignoró por estos últimos 3 años en el plano internacional y en el plano trilateral, pues hoy se remarca y se subraya, ¿no? Como decimos, con estas tareas muy puntuales. Yo enmarcaría el primero en temas energéticos, ¿no? En ser mucho más eficientes y más modernos. La declaratoria tal cual lo dice así, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá deben ser más modernos, más competitivos, más sustentables y olvidarse de los combustibles fósiles, lo cual por supuesto le representa a México un cambio totalmente de timón en la política energética. Y por otro lado, creo que también es bastante importante el tema de las energías limpias, el mantener los compromisos de inversión que se tenían con empresas extranjeras, particularmente provenientes de los Estados Unidos y de Canadá, pero también el tema laboral, ¿no? Sabemos que México tiene 2 demandas bastante importantes en tribunales internacionales por parte de los Estados Unidos en términos laborales por problemas sindicales, ¿no? Con empresas estadounidenses. Y algo que también creo que nos viene bastante bien es el hecho de que Estados Unidos le marque al presidente la importancia de tener una buena relación con la iniciativa privada para mantener a la clase media, para mantener a las micro, pequeñas y medianas empresas, y que creo que eso es una gran noticia para México porque finalmente vemos que desde el exterior, claro que los ojos están puestos en que México no cambie hacia un rumbo que no nos conviene a nadie, ¿no? No queremos abusar de tu tiempo, Arlene. Estamos platicando con Arlene Ramírez Uresti. Ella es la internacionalista que siempre nos da luz en los temas de política exterior. Ayer comentaba el diplomático Agustín Gutiérrez Canet que mientras estaban llevándose a cabo las reuniones trilaterales, el presidente Biden firmó un memorándum. ¿De qué se trata este memorándum? Este memorándum tiene que ver con la cooperación en 2 vertientes importantes, seguridad y migración. Se han creado 2 iniciativas regionales bastante importantes que incluso, ¿no? El próximo año tendrán un subsecuente en la Ciudad de México por designación de los Estados Unidos. Esto, como lo comentaba, pues lleva más hacia pensar que la iniciativa Mérida tiene una nueva etapa en la cual Estados Unidos no invertirá, sino será compromiso de México dar resultados en materia de seguridad fronteriza, en tratamiento a los migrantes, pero también en el cumplimiento de los acuerdos, ¿no? A nivel internacional y bajo los organismos internacionales. Una parte de la cooperación fundamental es la contención de la pandemia y destaca bastante en el documento que se prevé, ¿no? Tener una estructura de salud y de seguridad social que pueda hacerle frente a futuras pandemias y que la región esté lista para evitar, ¿no? Que en los cruces fronterizos y en el paso migratorio y el flujo migratorio normal entre los 3 países se haga como más intenso el tema de riesgos sanitarios. Entonces, pues en esas 3 vertientes habrá mucho que colaborar. México tiene un planteamiento desde el exterior para redefinir lo que hoy está pasando en la agenda nacional y eso dice bastante, ¿no? de la relación que habíamos tenido hasta ahora con el gobierno de los Estados Unidos. Finalmente, creo que con la desaprobación de México a la iniciativa Mérida, pues salimos perdiendo, ¿no? Porque cuando menos había un apoyo financiero de Estados Unidos, que no necesariamente, porque la gente lo cree, es dinero. Más Claro. bien era el pago de capacitación, Exacto.
Cooperación transferencia técnica. de equipamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por así que si me permites, coloquialmente, nos pusimos muy gallitos y dijimos no necesitamos de eso y creo que salimos perdiendo. Y Por además, ¿qué supuesto, va a sobre pasar todo. con los migrantes? Perdón, ya es la última pregunta, ahora sí. Sí, adelante. ¿Qué va a pasar con los migrantes centroamericanos? ¿Los van a frenar? ¿México va a tener que, pues, cumplirle a los jefes del norte? Sí, totalmente. Por un lado, en términos de seguridad, sí salimos perdiendo definitivamente, porque además ahora estaremos más vigilados, estaremos con un comité de vigilancia en materia de seguridad regional, ¿no? Con ojos canadienses y ojos estadounidenses, pero sin fondos, ¿no? Y sin fondos de cooperación técnica en todo lo que eso conlleva. La situación actual de la seguridad en México y lo preocupante que es la pérdida paulatina del Estado de Derecho en el país, pues ha hecho que las naciones del norte reaccionen. Y en el mismo sentido va el tema humanitario y la crisis humanitaria tan profunda que se tiene en términos migratorios. Algo que se le encomienda a México y claramente lo dice el comunicado de prensa de los Estados Unidos, es que se tendrá que seguir conteniendo la migración desde México hacia los países del norte y que México, ¿no? Así como Estados Unidos y Canadá, pues se comprometen a dar una total atención y a cuidar tanto los derechos humanos como la parte de desarrollo humano que, como bien sabes, implica alimentación, educación, vestido, empleabilidad. Entonces, a México se le sigue encomendando la tarea de contener el flujo migratorio proveniente de los países del Triángulo Norte. No hay un pronunciamiento todavía respecto a través de qué programa se hará, si serán con fondos propios, que seguramente tendrá que ser así, pero la dinámica de la política nacional y la agenda nacional, por supuesto que tendrá que ser ajustada y acotada a todo aquello que se firmó y que de manera conjunta se ha emitido en esta declaratoria. Cabe destacar, Octavio, que el documento de la Casa Blanca es mucho más extenso que el documento publicado en el portal del Gobierno de la República. Ya se hizo una transcripción, una traducción, no una transcripción literal del texto, y es mucho más extensa la versión que se ha publicado desde la Casa Blanca. Arlene Ramírez Uresti, muchas gracias por darnos tu tiempo y compartir esas reflexiones que son muy importantes, pues para saber qué es lo que le depara a México. No es un tema ajeno al ciudadano de la calle, Claro. los movimientos internacionales, y te agradecemos mucho tu colaboración. Que tengas Al un contrario. excelente día y amigos, recuerden que tenemos una próxima cita para seguir abordando los grandes temas nacionales para usted, el ciudadano de la calle. Que tengan un excelente día. Buenos días, Arlene. Muchas gracias. Muy buenos días.